9. El ermitaño. Crisis, tránsito, sabiduría. El número 9 se dirige en la primera serie de los números impares. Se distingue en la primera serie de los números impares en que es el primero divisible por otro. El 9, 3 veces 3, es pues ambivalente, a la vez activo, impar y receptivo, divisible. Para entenderlo mejor, solo hay que visualizar su movimiento entre la carta de la justicia, el 8 y el arcano 10. Vemos entonces el ermitaño abandonar al arcano 8, retrocediendo para avanzar de espaldas hacia un final del primer ciclo decimal y el principio de un nuevo ciclo. Al alejarse del 8 sale de un estado de perfección insuperable que, en caso de demorarse en él, podría conducirlo hasta la muerte. No lo supera, lo abandona y entra en crisis. Se puede comparar con el feto que al 8º mes alcanza su pleno desarrollo en el útero. Todos sus órganos están formados, ya no le falta nada. Durante el 9º mes se prepara para abandonar la matriz, el único ámbito que conoce para entrar en un mundo nuevo. En un orden de ideas similar, los evangelios nos enseñan que Jesús fue crucificado a la 3ª hora, empezó su agonía a la 6ª hora y expiró a la 9ª hora. El número 9 anuncia a la vez un final y un comienzo. El ermitaño termina activamente su relación con el antiguo mundo y se vuelve receptivo a un futuro que ni domina ni conoce. A diferencia del Papa, que tendía un puente hacia un ideal a donde iba, el ermitaño representa un paso hacia lo desconocido. En este sentido representa tanto la máxima sabiduría como un estado de crisis profunda. La linterna que lleva puede ser considerada como un símbolo de conocimiento. La alza iluminando el pasado como un hombre de experiencia, un sabio o un terapeuta. Esta luz podría ser un conocimiento secreto reservado a los iniciados, o por el contrario, una fuente de sabiduría ofrecida a los discípulos que la buscan. El ermitaño alumbra el camino, o quizás se señala con esta linterna a la divinidad como diciendo: yo he llevado a cabo mi labor, estoy aquí, vedme. Del mismo modo que la carta contiene una ambivalencia entre acción y recepción, esta luz puede ser activa como llamamiento a despertar la conciencia del otro o receptiva como un semáforo. Al igual que la papisa, el ermitaño es un personaje muy cubierto. Las capas de ropa sugieren el frío, el invierno, características saturninas que suelen atribuir y que remiten también a cierta frialdad de la sabiduría, a la soledad interna del iniciado. También se puede ver en ello las capas de lo vivido, así como las numerosas rayas que sombrean sus ropas pueden interpretarse como una marca de su gran experiencia. Su espalda encorvada contiene concentrada toda la memoria de su pasado. 2 lunas naranjas en su nuca y otra en el reverso de su mano indican que es un ser que ha desarrollado en sí mismo cualidades receptivas. Se puede ver en el pliegue de la mano que sostiene la linterna unas caderas y un pubis de mujer que en miniatura señalan su feminidad, o si se quiere, de que quedan en él algunos deseos carnales. En su frente, en cambio, 3 arrugas renuevan el mensaje de actividad mental. Su mirada se pierde en la lejanía, su cabello y su barba azules lo asemejan al emperador que aquí habría perdido o abandonado su trono, es decir, apegó a la materia. Su guante azul, parecido al del Papa, confiere a sus decisiones, sus acciones y su andar una profunda espiritualidad. Su bastón rojo y su capucha, en la que se encuentran invertidos el rojo y el amarillo de la capucha del loco, también lo asimilan a arcanos sin número. Pero aquí el bastón está recorrido por una onda. Ha cobrado vida, el camino ha sido andado. Y la labor llevada a cabo, como lo muestra la tierra labrada, su mano azul oscuro en señal de humildad, de su conciencia lunar y receptiva, y la parte interior de color carne evoca toda la experiencia vivida, no teórica sino orgánica, de un ser que ha aprendido las lecciones de su propio camino.
pero debajo, en el centro, el color verde es el que lo envuelve. Hemos visto que en la tradición sufí cabalística el color verde es el color de la eternidad. El ermitaño, con esa H inicial, l'ermit, que lo asemeja a Hermes, al alquimista, ha descubierto, quizás, el elixir de la larga vida. Como el judío errante, ha tocado la eternidad. A la vez pobre y rico, habiendo conocido la muerte y el renacimiento, hace un llamamiento a la parte de nosotros que puede ser eterna y nos incita a vivir la crisis con valentía, a avanzar sin saber hacia dónde. Palabras clave: soledad, sabiduría, desprendimiento, terapia, crisis, existencia, pobreza, iluminar, ascesis, vejez, retroceder, frío, receptivo, antiguo, silencio. Hace particular atención en las dos lunas receptivas en el cuello y en el pliegue de su mano, en la mano que sujeta la lámpara y evoca las caderas femeninas, en la frente arrugada, símbolo de sabiduría y esperanza, y en la mano azul del ermitaño. En una lectura esta carta simboliza a menudo una crisis en la que hay que entregarse, un cambio profundo al que conviene hacer frente. Sugiere la ayuda de un maestro, de un terapeuta, de un guía, pero en la crisis el ermitaño puede tanto renovarse como morir. Remite también pues a la soledad, incluso a la decadencia. Se le puede proyectar un sin domicilio fijo o incluso un alcohólico que esconde un litro de tinto en su linterna. El arcano 9 es el equivalente más humano y más frío del gran arquetipo paterno y solar del arcano 19. Figura así un padre ausente, taciturno, lejano o desaparecido. Remite a sí mismo, para el consultante, a la soledad interior, el lugar secreto y sombrío en que se prepara la mutación espiritual. ¿Y si el ermitaño hablara? He llegado al final del camino, allí donde lo impensable se presenta como un abismo. Ante esta nada no puedo avanzar, solo puedo andar hacia atrás contemplando lo ya recorrido. A cada retroceso formo ante mí una realidad. Entre la vida y la muerte, en una crisis continua, mantengo encendida mi linterna, mi conciencia. Me sirve, por supuesto, para guiar los pasos de quien me siguen por la vía que he abierto, pero brilla también para señalarme a mí mismo. He llevado a cabo toda la labor espiritual que debía hacer. Ahora, oh misterio infinito, ven en mi ayuda. Poco a poco he ido deshaciéndome de las ataduras. Ya no pertenezco a mis pensamientos, mis palabras no me definen, he vencido mis pasiones. Desprendido del deseo, vivo en mi corazón como en un árbol hueco. Mi cuerpo es un vehículo que veo envejecer, pasar, desvanecerse como un río de curso irreversible. Ya no sé quién soy, vivo en la ignorancia total de mí mismo. Para llegar a la luz, me adentro en la oscuridad. Para llegar al éxtasis, cultivo la indiferencia. Para llegar al amor de todo, me retiro en la soledad. Allí, en el último recoveco del universo, es donde abro mi alma como una flor de pura luz. Gratitud sin exigencia, la esencia de mi conocimiento es el conocimiento de la esencia. Por el camino de la voluntad he llegado hasta la cima más alta. Soy llama, luego calor, luego luz fría. He aquí que brillo, que llamo y espero. He conocido mi soledad completa. Este ruego va directamente de mí a Dios interior. Tengo la eternidad delante de mi espalda. Entre dos abismos he esperado y seguiré esperando. Ya no puedo avanzar ni retroceder por mí mismo. Necesito que vengas. Mi paciencia es infinita como tu eternidad. Si no vienes, te esperaré aquí mismo, pues esperarte se ha convertido en mi única razón de vivir. Ya no me muevo. Brillaré hasta consumirme. Soy el aceite de mi propia lámpara. Este aceite es mi sangre.
Mi sangre es un grito que te llama. Soy la llama y la llamada. He cumplido mi cometido. Ahora solo tú puedes continuarlo. Soy la hembra espiritual, la actividad infinita de la pasividad. Como una copa, ofrezco mi vacío para que sea colmado, porque me he ayudado a mí mismo. Ahora ayúdame tú. Entre las interpretaciones tradicionales de esta carta, crisis positiva, guía, soledad, hombre mayor, vejez, prudencia, retiro, terapeuta, maestro masculino, peregrinación, castidad, alcoholismo, invierno, duda y superación. Alumbrar el pasado, ir hacia el futuro sin saber a dónde se va, andar retrocediendo. Terapia, padre ausente o frío, abuelo, humildad, Saturno, visión clara del mundo, sabiduría, amor desinteresado, abnegación, altruismo, maestro secreto. Bueno, parece que no la tengo. La rueda de la fortuna. Diez. Principio, mitad o final de un ciclo. La rueda de la fortuna, número 10, cierra el primer ciclo animal de los arcanos mayores. Su forma circular y su manivela nos indican su primer significado, el final de un ciclo y la espera de la fuerza que pondrá en movimiento el ciclo siguiente. En la continuidad, el tarot, el arcano 11, justamente titulado La Fuerza, es el que sucede a la rueda de la fortuna e inicia el ciclo decimal siguiente. Más que cualquier otro arcano, la rueda de fortuna está claramente orientada hacia el cierre del pasado y la espera del futuro. Desde este punto de vista, el lugar que ocupe esta carta en una lectura permitirá decidir si un aspecto de la vida pide ser concluido para dejar paso a un nuevo aspecto, o si una nueva época ya está empezando. Si se decide analizar esta carta como un fracaso, es para descubrir que el fracaso no es el final de todo, sino una posibilidad de reconversión, un cambio de camino. A primera vista, este arcano da una impresión de inercia, quietud, que es negada por el movimiento de las ondas en el suelo azul claro. El mensaje podría ser que la realidad, bajo la apariencia sólida, está en perpetuo cambio, como las olas del mar. Todo está condenado a desaparecer. Lo real es un sueño efímero y la Tierra una ilusión del océano cósmico. Aquí, un único elemento puede aspirar a la eternidad, el centro de la rueda. El punto de sujeción de la manivela, que según se puede observar se sitúa en el centro exacto del rectángulo que constituye la carta. Todo gira en torno a este núcleo donde se puede ver un símbolo de misterio divino. Mientras que los elementos externos que influyen en la rueda, los tres animales, llegan a través de sus maniobras a la inercia, el centro es el punto a partir del cual puede producirse el cambio. El mensaje de la carta está claro: el principal factor del cambio de vida es esta acción cósmica que también se llama la divina providencia. Se puede observar que la rueda es doble, un círculo rojo y un círculo amarillo, que representan la doble naturaleza animal y mental del hombre. La mente humana será siempre autora y testigo a la vez de todas sus acciones. Sin embargo, una vez unidos en la divinidad, el autor y el testigo son lo mismo. El objetivo del hombre
como lo sugiere la rueda de la fortuna, es llegar a esta unidad a través de la dualidad. Si se observan los tres animales, se constata que uno tiende a descender, otro a subir y el tercero permanece inmóvil. El animal de color carne, vestido solo en la parte inferior del cuerpo, desciende hacia la encarnación. Se ve en el color de este elemento y en el hecho de que sus partes sexuales están cubiertas, un símbolo orientado hacia la materia. En cuanto al animal amarillo, está vestido de la cintura hacia arriba, y una cinta que rodea sus orejas parece taparla o ponerlas en relieve. Se puede ver en ello una visión del intelecto que aspira a ascender, con su tendencia a girar alrededor de sí mismo y su dificultad para escuchar. Por último, el animal azul, con aspecto de esfinge y una capa roja en forma de corazón, y que estrecha contra su propio corazón una espada que mide exactamente lo mismo que la varita del mago, representa la vida emocional que se presenta a la vez como un enigma y como una vía hacia la sabiduría. Obsérvese también que este animal lleva dos manchas moradas, color que, como hemos visto, simboliza la sabiduría. El corazón se representa pues como el elemento que puede unir o inmovilizar las demás instancias, la vida espiritual y la vida animal, a menudo en un enigma emocional, un núcleo afectivo sin resolver que bloquea la acción vital del consultante. Las 5 puntas de la corona de la esfinge nos remiten a la quinta esencia del ser esencial y la conciencia capaz de unir las instancias dispares del ser humano, como el pulgar de los dedos de una mano. El suelo azul y movedizo parece, por lo demás, llamar a los animales hacia las profundidades, hacia la búsqueda de sí mismos en las aguas matriciales. Al descender a lo más profundo de nosotros mismos, en la aceptación de nuestro inconsciente, podemos encontrarnos con el Dios interior y emerger como seres iluminados. En este sentido, el centro de la rueda representa a la vez el lugar de la parada, el núcleo del problema y el posible movimiento, la llamada a despertar ante el tesoro interior. Una vez más, el animal azul parece ser como representante del corazón, aquel a través del cual puede llegarse a la conciencia. Obsérvese en su frente un óvalo añil que se asemeja a un chakra del tercer ojo, Ajna, el de la clarividencia. Esta clarividencia tiene el poder de unir el esfuerzo material descendente al esfuerzo intelectual ascendente. Las patas de los animales entrelazadas a los radios de la rueda parecen retenerla e impedir su movimiento, pero también se puede pensar que la sujetan entre los tres para que no se hunda. La actividad material, emocional e intelectual sostiene el ciclo vital, y para generar un nuevo ciclo, necesita la intervención de la cuarta energía representada por la fuerza, accionando la manivela y la energía sexual creativa. Palabras clave: riqueza, bloqueo, renovación, enigma, solución, ciclo, impermanencia, mutación, eterno retorno, comienzo y fin, cuerpo, corazón, mente, destino, guiar. Pone especial hincapié en el centro de la rueda, en la esfinge y su tercer ojo, el animal amarillo, que es uno de los pocos personajes del tarot que tienen orejas, y el suelo estirado y parecido a un océano. En una lectura, la rueda de la fortuna es una carta de amplias interpretaciones que dependerá en gran medida de las circunstancias evocadas por el consultante. Indican en qué momento se encuentra su vida y si se presenta al principio de una tirada, sugiere el cierre de un episodio pasado y el inicio de un nuevo ciclo. Al final de una fase puede anunciar lo que está sucediendo, se concluye rotundamente, se representa entonces una página pasada, un ciclo completo, pero a menudo situada en la mitad de la tirada o al final indica un bloqueo que hay que superar.
Conviene entonces sacar una carta para ver qué es lo que hace girar la manivela o dilucidar el enigma emocional representado por el animal azul que sugiere. En las concepciones populares, debido a la palabra fortuna, anuncia una ganancia de dinero. Remite a veces a un centro de interés o a un sistema de estructuras sobre la forma circular, la rueda del karma, la astrología, incluso la gran rueda de la lotería. Se puede ver en ella el ciclo de la muerte y el renacimiento en el sentido amplio o de la circulación de la vida. La rueda de la fortuna invita a reflexionar acerca de las inevitables alternancias de ascenso y de caída, de prosperidad y austeridad, de alegría y tristeza. Nos orienta hacia el cambio, ya sea positivo o negativo, y la aceptación de la constante mutación de lo que es. ¿Y si la rueda de la fortuna hablara? He conocido todas las experiencias. Al principio tenía ante mí un océano de posibilidades. Guiada sucesivamente por la voluntad y la providencia o el azar, elegí mis acciones, acumulé conocimiento, para luego estallar sin finalidad preconcebida. Innumerables veces encontré la estabilidad. Quise conservar sus frutos sobre mi mesa, pero los vi pudrirse. Comprendí que debía abrirme hacia los demás, compartir, que tendría que buscar el gran otro en mí mismo, la fuente divina, el centro de mis incontables revoluciones alrededor de este eje. Me perdí buscando cuánto me pertenecía. Conocí el placer de reflejarme en los ojos del otro como en infinitos espejos. Hasta el día en que con una fuerza irreprimible actué en el mundo y traté de cambiarlo para darme cuenta que solo podía empezar a transformarlo. Mi búsqueda espiritual se amplió hasta el punto de impregnar la totalidad de la materia y llegué a la espantosa perfección, ese estado en que nada me podía añadir y nada se me podía quitar. No quise quedarme así, petrificada. Entonces lo abandoné todo con mi sabiduría, por única compañera. Llegué al límite extremo de mí misma, plena pero detenida, en espera de que el capricho divino, la energía universal, el viento misterioso que sopla desde lo inconcebible, me haga girar y que en mi centro eclosione el primer impulso de un nuevo ciclo. He aprendido que todo lo que empieza acaba y que todo lo que acaba empieza. He aprendido que todo lo que se eleva desciende y que todo lo que desciende se eleva. He aprendido que todo lo que circula termina estancándose y que todo lo que se estanca termina circulando. La miseria se convierte en riqueza y la riqueza en miseria. De una mutación a otra, os invito a uniros a la rueda de la vida, aceptando los cambios con paciencia, docilidad, humildad, hasta el instante en que nazca la conciencia. Entonces todo lo humano, cual crisálida que se transforma en mariposa, alcanza el grado angélico, donde la realidad deja de girar sobre sí misma, donde se eleva el espíritu creador. Entre las interpretaciones tradicionales de esta carta, fin de un ciclo, principio de un ciclo, necesidad de ayuda exterior, nueva partida, cambio de fortuna, circunstancias ajenas a la voluntad del consultante, ocasión que no hay que dejar pasar, ciclo hormonal, enigma emocional para resolver, bloqueo, parada, callejón sin salida, rueda del karma, reencarnaciones sucesivas, leyes de la naturaleza, providencia, ciclo complejo, compleción, rodaje de una película, ganancia de dinero. La fuerza. Carta 11. Comienzo creativo, nueva energía. La fuerza número 11 es la primera carta de la segunda serie decimal.
es la que abre el camino de las energías inconscientes. Obsérvese que es el único de los arcanos mayores cuyo nombre se inscribe a la izquierda de la tarjeta, mientras que a la derecha se acumulan 20 trazos a modo de resorte impulsor de la nueva energía. El número 20 corresponde al juicio que termina este ciclo decimal. Una vez más, vemos que la primera y la décima están íntimamente ligadas. La fuerza es la potencia cuanto realiza el juicio, es decir, la emergencia de la nueva conciencia. El mensaje de la fuerza es muy claro. Esta labor de conciencia pasa en primer lugar por la relación con las fuerzas instintivas, mientras que el mago, su homólogo en la primera serie, trabaja de la cintura hacia arriba y ejercía su inteligencia sobre la mesa. La fuerza trabaja de la cintura hacia abajo, permitiendo que las enseñanzas de las profundidades comuniquen con las instancias espirituales de su ser. Varios detalles la ligan al arcano 1. Su nombre en forma de 8 o de infinito es receptivo como el mago, pero se abre hacia arriba y parece alado con un motivo que recuerda el plumaje de las presentes en los arcanos 3, 4 y 21. La inteligencia de la fuerza está dispuesta a emprender el vuelo hacia el cosmos. Toma apoyo en su único pie visible, cuyos 6 dedos corresponden a la vez a las 6 puntas rojas de su sombrero, a los 6 dientes negros de la bestia y a los 6 dedos de la manga del mago. Se puede ver en ello la señal de una fuerza excepcional que le permite un sólido apoyo en la tierra. También se puede deducir que tiene su origen en la belleza, el más sublime de los placeres. La uña del dedo gordo, como la del pulgar, está pintada de rojo. Recordemos que la uña en el cuerpo humano simboliza la eternidad, ya que sigue creciendo incluso después de la muerte. Esta vitalidad excepcional de la fuerza se manifiesta en el color de las uñas. La fuerza es consciente de los pies a la cabeza. Puede decirse que es la potencia misma de la conciencia, bajo su aspecto de punto de unión entre lo alto y lo bajo, entre la energía espiritual y la energía instintiva. Ningún paisaje definido se dibuja a su alrededor, solo se apoya en un suelo amarillo y labrado, o sea, en un terreno en que se ha llevado a cabo una labor de toma de conciencia. No se sitúa en el tiempo ni en el espacio, sino que reposa en el presente como una expresión de una energía pura. Toda su actividad se concentra en la relación con el animal, en cuya melena la fuerza inteligente, amarilla o dorada, se encarna en la parte de color carne. La mente se encarna en la animalidad, que a su vez se vuelve disponible a la comunicación con la mente. La fuerza trabaja con las manos desnudas, a brazo partido con la animalidad, con las manifestaciones del inconsciente y de su propia sexualidad. La cabeza de la bestia se sitúa en el nivel de la pelvis. Su relación con esta fuerza que se expresa en el movimiento de las manos respecto a las fauces del animal abre la posibilidad de numerosas interpretaciones. La mano, que está a nuestra izquierda, se apoya en el hocico de la bestia, pero sin que parezca sujetarlo ni forzarlo. Los 8 puntos dibujados en el belfo indican que la energía del animal no puede ser modificada, que es perfecta tal cual. Pero en su acuerdo o desacuerdo con la mente pueden surgir tanto la creatividad y la iluminación como los bloqueos o las represiones. La fuerza nos enseña que en esta relación con la animalidad tocamos cuestiones esenciales y que esta parte de nosotros mismos no puede descuidarse. Es también esta la razón por la que los 6 dientes negros y puntiagudos de la bestia se reproduzcan en las 6 puntas rojas del sombrero. La naturaleza intelectual escucha la voz del animal y el animal escucha la influencia de lo mental. Es el ideal de la fuerza, una dinámica en que las manos danzan con el hocico de una comunicación en forma de 8, de infinito, perfectamente equilibrada. Si se interpreta el movimiento de las manos y de las fauces como un conflicto, una lucha de poder, se puede ver en ello todo tipo de dificultades. El rojo del pulgar, el de la lengua, se convierte en la sangre de un combate. La energía sexual está reprimida y a su vez la animalidad mutila el psiquismo. Se ve entonces
en el cuello de la mujer una marca como el de una decapitación. La atadura de su corsé se convierte en un cierre de corazón provocado por la represión. El cuerpo se percibe como fragmentado, se sufren las consecuencias de un abuso sexual, de un trauma o de una educación rígida, castradora. Sin embargo, los detalles que acabamos de ver tienen también su interpretación positiva. La celosía en el pecho, la forma, el encuentro de 4 trazos materiales que representan la naturaleza animal con 5 trazos espirituales por la añadidura del ser esencial. Estas 9 líneas y el color amarillo remiten al 9º grado de la numerología del tarot. El sol, donde vemos 2 gemelos, uno espiritual y otro animal. Llevar a cabo juntos, en un perfecto amor, una nueva construcción. La nueva línea del cuello de la mujer podría ser un collar que adorna su garganta, lugar de la expresión y la palabra verdadera, que no procede solo del intelecto, sino también de las profundidades del ser, una palabra que en el consciente y el inconsciente se armonizan. En una lectura, la fuerza remite al inicio de una actividad o de un período de la vida, influido por el instinto y la creatividad. También puede indicar una problemática de orden sexual o la emergencia de una instancia del ser, hasta entonces oculta, y se pide expresarse por primera vez. Habrá que preguntarse si la joven de la fuerza deja que se exprese el animal o trata de refrenarlo. Después de una enfermedad o el final de un ciclo, la fuerza representa la vuelta de la energía vital. De todos los animales presentes en el tarot, el león, que se encuentra en la carta de la fuerza y en la de El Mundo, es el único capaz de devorar al ser humano. La mujer que se armoniza con él representa la dimensión más sublime del alma por la cual pasan las fuerzas del milagro. ¿Y si la fuerza hablara? Os esperaba. Soy el inicio del nuevo ciclo, y después de todo lo que habéis llevado a cabo, no podríais vivir si no me conocierais. Os enseñaré a vencer el miedo. Conmigo estaréis dispuestos a verlo todo, a oírlo todo, a probarlo todo, a tocarlo todo. Los sentidos no tienen límites, pero la moral está hecha de miedos. Os haré ver la inmensa ciénaga de vuestras pulsiones, las sublimes y las tenebrosas. Soy la fuerza oscura que asciende en vosotros hacia la luz. Del centro de las profundidades, de lo subterráneo de mi ser, brota mi energía creadora, hecho raíces en el seno, en lo más denso, más terrorífico, más insensato. Como un horno ardiente, mi sexo exhala deseo que a primera vista parecen de naturaleza bestial, pero que no son sino el canto oculto en la materia desde el origen del universo. Mi intelecto, luz procedente de las estrellas, fría como el infinito, actúa sobre el calor eterno del magma para producir el refugio creador. Cielo y tierra se unen en este grito desesperado al mundo. Puedo hacer que cada humilde piedra se convierta en una obra de arte. Puedo hacer que cada humilde piedra se convierta en una obra de arte. Puedo hacer que en árboles raquíticos crezcan frutos jugosos. Puedo transformar la línea del horizonte en un tajo púrpura, vivo como un largo infinito rubí. Cada una de las estrellas que mis pies potentes dejan en el barro se convierten en la colmena que derrama miel. Dejo que circule en mi cuerpo de abajo arriba como las olas de un océano proceloso el impulso sublime y feroz que el mundo necesita. Llamadlo como os parezca, potencia sexual, energía de la materia, dragón, kundalini. Es un caos inconmensurable que cobra forma en mi interior. En mi vientre se unen el diablo y un ángel.
formando un torbellino, como un árbol. Estiro mis ramas hacia el cielo, reforzando al mismo tiempo mis raíces en la tierra. Soy una escalera por la cual la energía sube y baja simultáneamente. Nada me asusta. Soy el comienzo de la creación. Entre las interpretaciones tradicionales de esta carta, potencia creativa, valentía, nobleza de corazón, nueva partida, inicio de una actividad, aporte de una nueva energía, energía instintiva, animalidad, fuerza, ira, heroísmo, coraje, autodisciplina, relación entre la mente y el instinto, apertura o represión, llamada de la sexualidad, inhibición sexual, represión, dificultad de expresión, apertura, orgasmo, tantra. El colgado. Parada, meditación, don de uno mismo. El colgado, arcano 12, corresponde al segundo grado de la segunda serie decimal, equivalente a la papisa en la primera serie. Como ella, indica un estado de acumulación, de parada o de reclusión. Al igual que la papisa, se ha apartado del mundo de los humanos, al cual ya solo le une la cuerda que lo ata entre los dos árboles que lo sostienen, a un dintel de color carne. Hemos visto que a partir del arcano 11 todos los números van a realizar un descenso hacia la fuente de la fuerza original, hacia los abismos del inconsciente. El colgado obedece a esta atracción hacia abajo y por su naturaleza acumulativa, el grado 2 representa una parada total. Colgado cabeza abajo con el pelo cayendo hacia las profundidades como para echar raíces en ella. Si la papisa incuba, el colgado es incubado. Entra en esta gestación para hacer que nazca el nuevo ser. Vemos una vez más el simbolismo del nuevo presente en el arcano 2. Si la papisa es madre, el colgado es hijo. Cabe imaginar el colgado en gestación en el huevo del arcano 2, suspendido entre el cielo y la tierra, espera nacer. La posición de las piernas recuerda un poco al del emperador, una recta y la otra doblada, pero el cruce de la pierna del emperador es dinámico, con una pierna adelante dispuesta a pasar a la acción. Por el contrario, el colgado dobla la pierna detrás de la otra para inmovilizarse mejor. Asimismo, sus manos, símbolo de la capacidad de actuar, están cruzadas en su espalda. No hace, no elige. A ambos lados del personaje vemos ramas cortadas, sacrificadas. Para este nacimiento material o espiritual que se prepara, es necesaria una parada. Puede ser la parada provocada por una enfermedad o una parada libremente consentida en la meditación. En un plano espiritual, el colgado deja de identificarse con la comedia del mundo y con su propio teatro neurótico. Ofrece en sacrificio el trabajo interior, las inquietudes de su ego. En este sentido, su caída es un ascenso. También se puede ver en esta carta, en esta inversión de su cuerpo físico, una inversión de la mirada y de sus perspectivas. El intelecto es abolido, lo racional deja de dominar la conducta y la mente se vuelve receptiva, como lo demuestra el amarillo oscuro del cabello, a la sabiduría interior profunda. El punto de vista sobre la vida cambia. Uno se desprende de una visión del mundo errada, heredada de la infancia, con su cortejo de ilusiones, de proyecciones, para poder entrar en su propia verdad esencial. Desde este ángulo nos remitirá a menudo en la lectura a la toma de la conciencia de los lazos del consultante con su árbol genealógico. La posición del personaje cabeza abajo recuerda del feto en el vientre materno y puede incitar al tarólogo a interrogar al consultante acerca de las circunstancias de su gestación y de su nacimiento o de los embarazos que ha vivido de manera traumática en su historia.
Los dos árboles de ramas cortadas pueden interpretarse como dos árboles o linajes, materno y paterno, de los cuales la situación neurótica y los abusos nos dejan colgados, impotentes y sacrificados, escondiendo a nuestras espaldas, como el colgado con sus manos invisibles, secretos vergonzosos. Esta carta expresará a veces la culpabilidad, los crímenes imaginarios simbolizados por las dos heridas sanguinolentas de los árboles y el castigo que uno se impone o el sacrificio al cual uno se siente condenado. La lectura popular tradicional imagina que cae dinero de los bolsillos del colgado, que él pierde sus riquezas. Una lectura más simbólica verá en ello el sacrificio de las riquezas ilusorias del ego. El colgado puede evocar también a la figura de Cristo y a través de ellas el tema del don de uno mismo. Las 12 ramas cortadas simbolizarán entonces los 12 apóstoles que a veces se han identificado con las desviaciones del ego. Alrededor de Cristo, que representa el yo universal y andrógino, las marcas de la androginia abundan. Los bolsillos del colgado tienen forma de media luna, pero una recibe y la otra da, una es activa y la otra receptiva. La cuerda que lo sujeta y lo sostiene es doble. A un lado, a nuestra izquierda, se termina con un símbolo fálico y al otro, a nuestra derecha, con una forma que recuerda el símbolo de lo femenino. Por otra parte, esta misma cuerda tiene en el nudo, en el talón del colgado, un triángulo inscrito en un círculo para significarnos que está ligado al espíritu, a la androginia espiritual, y lo está de los pies a la cabeza, puesto que en su cabello descubrimos en amarillo claro entre las mechas amarilla oscuro un símbolo solar redondo y una pequeña luna. Sin embargo, sabiendo que el tarot está impregnado de las 3 grandes religiones monoteístas, también se puede ver en los 10 botones del colgado una ilusión de tradición cabalística y las 10 sefirot del árbol de la vida. El primer botón, partiendo del cuello, tiene un punto, origen de toda creación. En los 4 siguientes se alterna un elemento receptivo y uno activo. El sexto botón, que correspondería a la sefirá Tiferet, tiene forma de un sol de 8 rayos, perfección de la belleza que une todos los demás elementos. Luego de nuevo un elemento receptivo y un elemento activo seguidos de un botón, noveno botón, que lleva una luna y un décimo, donde se inscribe un cuadrado, símbolo de la tierra. La meditación del colgado le da acceso a la sabiduría universal en que él reposa. En una lectura. Esta carta indica un momento de parada que se puede aprovechar para profundizar en los proyectos, en el conocimiento de uno mismo, en el trabajo interior. También puede referirse a un bloqueo, a una incapacidad de actuar. A menudo señalará que no es el momento de hacer una elección, que la situación o nuestra propia mirada necesita madurar. El colgado puede verse literalmente como el reflejo o el espejo del arcano 21. El mundo en el que la posición de las piernas es similar. Pero la mujer que se encuentra en el centro de la mandorla del mundo está danzando mientras que el colgado está inmóvil. Representa la inmovilidad complementaria al movimiento, el feto en el vientre materno o el contacto profundo consigo mismo, de donde nace toda realización en el mundo. ¿Y si el colgado hablara? Estoy en esta posición porque así lo quiero. Yo corté las ramas. He librado mis manos del deseo de asir, de apropiarme de las cosas, de retener. Sin abandonar el mundo me he retirado con él. Conmigo podéis entrar, encontrar la voluntad de entrar en el estado en que ya no hay voluntad, en que las palabras, las emociones, las relaciones, los deseos, las necesidades ya no os atan. Para desligarme he cortado todos los lazos, salvo el que me liga a la conciencia. Tengo la sensación de caer eternamente hacia mí mismo. A través del laberinto de las palabras me busco. Soy el que piensa y no el que es pensado. No soy los sentimientos, los observo desde la esfera intangible, donde solo hay paz. Una instancia infinita
del río de los deseos. Solo conozco la indiferencia, no soy un cuerpo, sino quien lo habita. Para llegar a mí mismo, soy un cazador que sacrifica a su presa. Encuentro la acción candente en la infinita no acción. Atravieso el dolor para encontrar la fuerza del sacrificio. Poco a poco me deshago de lo que podríamos llamar yo. Entro en mí mismo, incesantemente, como en un bosque encantado. Nada poseo, nada conozco, nada sé, nada quiero, nada puedo. Sin embargo, universos enteros me recorren, me llenan de sus torbellinos y se van. Soy el cielo infinito que deja pasar las nubes. ¿Qué me queda? Una sola mirada, sin objeto, consciente de sí misma, haciendo de sí misma la última y máxima realidad. Entonces estallo en pura luz. Entonces me convierto en un eje de danza total, en agua bendita a la que vienen a beber los sedientos. A partir de este momento soy el aire puro que expulsa las atmósferas viciadas. A partir de este momento mi cuerpo atado se convierte en fuente cataclísmica de la vida eterna. Solo soy un corazón que late, que propulsa la belleza hacia los confines de la creación. Me convierto en la dulzura apacible en cualquier dolor, en la incesante gratitud, en la puerta que conduce a las víctimas al éxtasis, el camino en pendiente por el que uno se desliza hacia arriba, en la viva luz que circula en la oscuridad de la sangre. Entre las interpretaciones tradicionales de esta carta: parada, espera, inmovilidad. No ha llegado aún el momento de actuar. Ocultar algo, autocastigo. Feto en gestación, secreto, inversión de las perspectivas, ver desde otro punto de vista, no elegir, reposo, enfermedad, embarazo, condiciones de la gestación del consultante, vínculo del árbol genealógico, plegaria, sacrificio, don de uno mismo, meditación profunda, no hacer, fuerzas interiores recibidas a través de la plegaria. Arcano 13, sin nombre, transformación profunda, revolución. El error más extendido acerca de este arcano es el de la tradición superficial que le da el significado y a veces el nombre de la muerte. El peso de esta inexactitud ha influido mucho en la interpretación del arcano 13. Ciertamente la figura central es este esqueleto segador que en la tradición popular representa la muerte. Sin embargo, numerosos elementos nos permiten apartar esta interpretación simplista. Por una parte, el arcano 13 no tiene nombre. Después de la labor de vacío y de ahondamiento que ha realizado el colgado, esta carta invita a una limpieza radical del pasado, una revolución que se sitúa en las profundidades no verbales o paraverbales del ser, en la sombra de este terreno negro que es desconocido por nosotros mismos, de donde emerge como de un matriz nuestra humanidad. Por otra parte, se puede observar que el 13 no es el último número de la serie de los arcanos mayores, sino que se sitúa un poco más allá del medio de la serie. Si esta carta representara el fin, llevaría probablemente el número 22. Su situación en el corazón del tarot nos incita a verla como una labor de limpieza, una revolución necesaria para la renovación y el ascenso que conduce gradualmente hacia la realización total. El mundo, por otra parte, realización total, el mundo. Por otra parte, esta carta, numerada pero no titulada, responde como un eco al loco que tiene nombre pero no tiene número. La similitud de las posturas de ambos personajes es evidente. El esqueleto del arcano 13 podría ser el del loco visto con rayos X. De pronto podemos deducir que estos dos arcanos representan dos aspectos de una misma energía fundamental.
Pero si el loco es ante todo un movimiento, un aporte de energía, una liberación, el arcano 3 evoca una larga labor de limpieza y purificación, como una labranza o una siega que preparan el terreno para una nueva vida. Una vez más, un indicio evidente nos aleja de la interpretación simplista. Este esqueleto es de color carne, el color de la vida orgánica por excelencia. Se trata de un esqueleto que llevamos en nosotros mismos. El hueso, la esencia viva y la estructura de todo movimiento, y no del esqueleto que dejamos detrás de nosotros al irnos de esta vida. Un hueso blanco en el suelo sugiere la osamienta seca. El origen del término esqueleto es una palabra griega que significa seco. Pero incluso ese hueso muerto se muda hacia otra vida, puesto que con 7 agujeros se presenta como una flauta, un instrumento que espera un soplo para producir su música. Este soplo podría ser divino. Por todas estas razones es impensable reducir al arcano 13 al significado de la muerte. En cambio, se puede ver en él una gran transformación, una revolución, un cambio radical. El personaje del arcano 13, con su guadaña vital roja y espiritual azul claro, está trabajando la naturaleza, su propia naturaleza profunda. Sostiene la guadaña por el mango amarillo, color de la inteligencia. El trabajo ha sido deseado, pensado y ahora se lleva a cabo. Naturalmente este trabajo puede vivirse como un luto. Asimismo, en el proceso del arcano 13, se ve aflorar con frecuencia la ira o la agresividad padecida o expresada. Pero es posible que ese trabajo se efectúe como un estallido, una explosión rápida y liberadora. El arcano 13 corresponde a la emperatriz en la primera serie decimal. Lo impulsa a la misma energía explosiva, vital y sin matices, pero necesaria ante la estabilización que ha aportado el cuarto grado. El paso por el arcano 13 es un proceso de eliminación que labra el ego y lo doma. Ya no se tolera ningún elemento inútil. Los sistemas de valores y los conceptos reductores que nos encierran quedan abolidos, y con ellos la complicidad que hasta ahora manteníamos con nuestra realización o nuestra neurosis. Todos los lazos de dependencia quedan cortados para permitirnos recuperar la libertad perdida. La misma cuyo símbolo primordial es el loco. El suelo negro en el que trabaja el arcano 13 recuerda al nigredo de la alquimia, o el cieno del que emerge el loto de la tradición budista. Es el color del inconsciente, de la vacuidad, del misterio profundo. Encontramos en el suelo 2 cabezas, no se sabe si cortadas o surgiendo de la oscuridad. En cualquier caso, el esqueleto se apoya sobre ellas para avanzar. El padre y la madre han sido destronados en un primer tiempo, y para que la nobleza profunda de lo masculino y lo femenino aparezca bajo la forma de 2 arquetipos purificados. 2 seres humanos de tradición real nacen pues aquí, del mismo modo que crecen 2 formas de hierbas, un azul oscuro del color de la recepción espiritual, intuitiva, y otra amarilla del color de la inteligencia activa y solar. Observamos también que destacan sobre el suelo negro unos pies y unas manos, unos muy bien formados, otros imperfectos. ¿Están cortados? ¿Crecen? En este caso se podría decir que el nuevo ser aflora ya en la superficie. Si estudiamos más detenidamente el personaje esquelético, vemos que su rostro no es tal, sino una sombra de perfil, como si el negro del suelo hubiera subido hasta su cabeza, como si lo mental se hubiera vaciado. El ojo del personaje recuerda a un dragón mordiéndose la cola, símbolo del universo infinito. Su cabeza lleva una forma lunar, señal de receptividad, y en la parte trasera del cráneo, entre las rayas, se pueden descubrir las 4 letras hebraicas, Yod, He, Vav, He, que componen el nombre divino. La suma de estas 4 letras del alfabeto hebreo da el número 26, que es el de la divinidad, cuya mitad exacta es el 13. Este ser lleva en él la divinidad, pero no es totalmente divino. Trabaja en el plano de la encarnación. Se puede ver un lazo con la mitología cristiana. La figura de
Jesucristo tiene esta doble pertenencia, humana, Jesús, y divina, Cristo. La pelvis del personaje y su columna vertebral reproducen los colores de la guadaña, azul cielo y rojo, como si estos dos colores, acción vital y receptividad espiritual, constituyeran la base del crecimiento que se desarrolla a lo largo de esta columna, en forma de espiga, de trigo, hasta la flor roja de 4 pétalos que sostienen la cabeza. Una de sus rodillas y uno de sus codos llevan una flor de 3 pétalos o un trébol rojo que indica una vez más la actividad en puntos estratégicos del ser. Rodilla y codo son lugares del carisma y de la comunicación con la multitud. En el cuerpo de color carne, una pierna y un brazo están bañados de azul cielo. Se trata de un ser activo y comunicativo a la vez, encarnado y espiritual, humano y divino, mortal e inmortal. Su máscara es espantosa. Aunque hayamos visto que lleva adentro la acción divina, podemos dejarnos aterrorizar por su apariencia y ver que este personaje, un cojo de cabeza vacía, que ciega al azar sin respeto por la belleza de la vida, una amenaza terrorífica e impensable, como la muerte injusta y sin piedad, pero su acción nos indica la vía de la transformación y nos lleva a la mortalidad, de la mortalidad a la inmortalidad de la conciencia individual. Palabras clave: cambio, mutación, revolución, ira, transformación, limpieza, cosecha, esqueleto, cortar, avanzar, eliminar, destruir, rapidez. Pone principal hincapié en la flauta de huesos, que también evoca un instrumento de la tradición tibetana. En el suelo, 2 cabezas cortadas podrían ser conceptos heredados de los padres. En la parte trasera del cráneo, las 4 letras del nombre divino. En el final de la columna vertebral, azul receptiva, una flor o un nudo rojo activo. El culto del corazón. El oculto, no el culto, el oculto corazón. En una lectura, esta carta exige especial delicadeza interpretativa. Las predicciones negativas son tóxicas e inútiles, no es necesario ver en ella la muerte, la mutilación, la enfermedad. Ciertos consultantes se asustan al ver esta carta. Conviene descubrir con ellos qué gran transformación evoca, qué cambios son deseados o ya están produciéndose y qué amenazas nos permite evitar. A veces se trata de algo de lo que hay que prescindir, a veces también de una gran ira no expresada que necesita salir. En ocasiones, el arcano 3 expresa una agresividad inconsciente o la necesidad de manifestar una energía que, de momento, no sabe cómo expresarse de forma positiva. En este caso, es bueno ver si la energía del loco, que va en la misma dirección con el mismo movimiento, pero con connotaciones menos negativas, no serían más adecuada. Sin embargo, cuando la revolución es deseada, el arcano 13 la trae con una rapidez radical que puede producir un gran alivio. Y si el arcano sin nombre hablara: si te das prisa me alcanzarás, si frenas te alcanzaré, si andas tranquilamente te acompañaré, si te pones a girar danzaré contigo, ya que nuestro encuentro es inevitable. Hazme frente ahora mismo, soy tu sombra interior, la que ríe detrás de la ilusión que llamas realidad, paciente como una araña, engastada como una joya. En cada uno de tus instantes compartes tu vida conmigo. Si te niegas a ello, no vivirás en verdad. Ya puedes huir al otro extremo del mundo, que yo siempre estaré a tu lado. Desde que naciste, soy la madre que no deja de darte a luz. Alégrate entonces, solo cuando me concibes, la vida cobra sentido. El insensato que no me reconoce se enfrenta a las cosas sin ver que todas me pertenecen. No hay ninguna que no lleve mi sello.
Permanente impermanencia. Soy el secreto de los sabios. Ellos saben que solo pueden avanzar por mi camino. Los que me asimilan se vuelven poderosos. Los que me niegan, tratando en vano de huir de mí, pierden la delicadeza de lo efímero. Son, sin saber, ser. Agonizan sin saber vivir. Los niños no me imaginan. Si pudieran hacerlo, dejarían de ser niños. Pero soy el final de la infancia. Quien me encuentra en su camino se vuelve adulto, sabe que me pertenece. Devoro sus dificultades, sus triunfos, sus fracasos, sus amores, sus decepciones, sus placeres, sus dolores, sus padres, sus hijos, su orgullo, sus ilusiones, su riqueza. Lo devoro todo. Mi voracidad no tiene límites, devoro incluso a los dioses. Pero con el último, con el auténtico, una vez disueltas las máscaras en mis entrañas, me rompo los dientes. En su indescriptible misterio, en su presencia ausente, en su ausencia presente, me mato a mí misma. Cuando la totalidad de la materia pasa por mi garganta sin fondo y las cosas dejan de aparecer, me veo obligada a esfumarme. Gracias a mí todo se convierte en polvo y todo se hunde. Pero no pienso que sea una tragedia. Hago de la destrucción un proceso de extremo esplendor. Espero que la vida se manifieste hasta alcanzar su mayor belleza y aparezco entonces para eliminarla con la misma belleza. Cuando llega al límite de su crecimiento, empiezo a destruirla con el mismo amor que se empleó para construirla. ¡Qué alegría inconmensurable! Mi destrucción permanente abre la vía a la creación constante. Si no hay fin, no hay comienzo. Estoy al servicio de la eternidad. Para obtenerla, debes aceptarme y debes combatirme al mismo tiempo, porque en el fondo no existo, solo existe la vida, es decir, el cambio. Si te entregas a la transformación, te conviertes en el amo del momento efímero, porque lo vives en su intensidad infinita. Para mí, nace el deseo en los vientres, en los sexos. El coito sirve para conquistar la eternidad. Si no tuvieras cuerpo material, yo no existiría. Cuando te conviertes en puro espíritu, desaparezco. Sin materia dejo de ser. Atrévete, pues, a depositar tus huesos y tu carne en mis fauces. Para triunfar, tienes que darme de ti todo aquello que en realidad siempre ha sido mío. Tus ideas, tus sentimientos, tus deseos y tus necesidades. Todo eso me pertenece. Si quieres conservar algo, por ínfimo que sea, tú no eres nada, ni posees nada. Lo perderás. Perderás la eternidad. Sé fuerte. Vive junto a mí. Quien camina conmigo transforma a sus hijos, a sus amigos, su patria, su mundo, identificándote con tu conciencia. Me tendrás miedo. Si sacrificando tu conciencia, cediéndome la última de tus ilusiones, esa mirada que todo lo quiere y cree ver sin ser nada, me vencerás. Compréndelo. En mi extrema negrura soy el ojo que de ese impensable que podrías llamar Dios. También soy su voluntad. Gracias a mí vuelves a Él. Soy la puerta divina. Quien entra en mi territorio es un sabio, y quien no puede cruzar mi umbral conscientemente es un niño miedoso, acorazado en sus detritos. En mí hay que entrar puro. Deshazte de todo, deshazte incluso del deshacimiento, aniquílate. Cuando desaparezcas, aparecerá Dios. ¿Quieres fuerza? Aceptándome serás el más fuerte. ¿Quieres sabiduría? Aceptándome serás el más sabio. ¿Quieres valentía? Aceptándome serás el más valiente. Dime, ¿qué quieres? Si te conviertes en mi amante, te lo daré. Cuando sientes que formo parte de tu cuerpo, transformo la concepción que tienes de ti mismo. Te vuelvo muerto en vida y te confiero la mirada pura de los muertos, 2 agujeros sin sujeción por los cuales
solo mira a Dios. El instante es entonces terrible, todo se transforma en espejo y te ves en cada ser, en cada forma, en cada proceso. Lo que llamas la vida se torna danza de ilusiones, no hay diferencia entre la materia y el sueño. No tiembles, no temas, alégrate. La vida, aunque irreal y efímera, revela su mayor belleza. Dándome tu mirada, comprenderás por fin que es un milagro estar vivo. Tu ser divino e impersonal, no puedo devorarlo. Solo engullo los egos. Todos tienen sabores distintos, a cada cual más fétido y amargo. Cuando se capta mi omnipresencia, puede decirse que empieza la labor llamada iniciación. Esta dura hasta que comprendas que no soy de ti, sino soy tú. No me gusta que se me encuentre antes de hora. Deseo que se me llame en el momento preciso en que se entiende quién soy. Si se me precipita suicidándose, no aporto sabiduría ninguna, pues se me disfraza de vulgar destrucción. No soy una desgracia absurda. Tengo un significado profundo, soy la gran iniciadora, la maestra impalpable, oculta bajo la materia. Cuando se me solicita de manera intensa, me ofrezco. Se me hace actuar contra mi voluntad. Solo los que llegan a mí con plena conciencia me proporcionan el gozo supremo. Pero la mayoría de los seres ignorantes vienen a mí a través de la guerra, el crimen, el vicio, la enfermedad, las catástrofes. Raros son los que alcanzan ese estado de conciencia pura en que me convierto en el apogeo de la realización. Esos siempre me reconocen, mientras que los demás los sorprendo. El que se resigna, comprende y acepta ser mi presa, vive con facilidad, libertad y alegría, confiado frente a las agresiones, sin pesadillas, realizando sus deseos. Perdiendo la esperanza, se pierde también el miedo. No me tiendas la mano, pues la pudriría inmediatamente. Ofréceme tu conciencia. Desaparece para mí, para ser por fin la totalidad. Entre las interpretaciones tradicionales de esta carta: transformación profunda, revolución, corte, eliminar lo que nos impide avanzar, fin de una ilusión, ruptura saludable, revolucionario, ira, agresividad, cosecha, labor de ruptura relativa a una persona o una situación, odio, violencia, limpieza, purificación radical, esencia del cambio, trabajo del inconsciente, el rostro destructor de la divinidad, la muerte como máscara de Dios. Transmutación, erradicación de lo antiguo para dejar sitio a algo nuevo, trabajo relacionado con el esqueleto humano. Movimiento esencial, rayos X, psicoanálisis, persona que acompaña el cambio.